Bien. Y sí, seguimos conversando con Armando Armas, diputado de la Asamblea Nacional. ¿Te habías dejado una pregunta al aire? Sí, Mariana? queremos conversar con usted, diputado, entender un poco la proyección, qué va a pasar de aquí en adelante. Ya se dieron las elecciones, la oposición debe unirse nuevamente y más allá de unirse, deben tener ya estrategias planificadas o trazadas. Sabemos que viene posiblemente una nueva constitución de la mano de la Asamblea Nacional Constituyente, eso es algo que suponen muchos analistas políticos y también ya Diosdado Cabello ha anunciado en reiteradas oportunidades que van a intentar revocar a los diputados de la Asamblea Nacional. ¿Existe un plan para hacerle frente a estos dos momentos que podrían significar la desarticulación de la oposición por completo? Lo primero que tenemos, para generar un plan, lo primero que tú tienes que tener es un diagnóstico mínimo compartido. En mi opinión particular y del partido en el que yo milito, tenemos unos consensos mínimos sobre el diagnóstico de lo que es este régimen del que no estamos. Esto es un régimen que tiene fundamentalmente, lo caracterizan tres elementos principales. Es delincuente, es un régimen criminal, tiene carácter transnacional y tiene pretensiones hegemónicas. Eso nunca antes se ha visto en la historia, al menos del hemisferio, y creo que en la historia moderna global, que la delincuencia organizada coopte el Estado y lo permee aguas abajo. No solamente el gobierno, el Estado, quiero decir, y todos los elementos del Estado. Entonces, por eso, y esto no comenzó ahorita, esto comenzó en el año 1998 y quizás antes. Esto va, como dicen, de librito y por fase. Y cada 20 años tratan o tratarán de cambiarlo porque eso piensan no en las próximas elecciones. Cuando tú me decías, nos tenemos que calar 5 años más, no. Ese es el chip, ese es un discurso que no puede calar, porque no es que 5 años más, es que es de pretensiones hegemónicas. Si ellos efectivamente cambian la Constitución, puede haber aquí un régimen asambleario y seguir que una minoría muy pequeña domine a la gran mayoría que queremos un cambio para toda la vida porque efectivamente tienen pretensiones hegemónicas, totalitarias, es decir, meterse en todo y cada uno de los aspectos de la sociedad hasta el individuo. Fíjate tú muy bien la pregunta para reinsertarnos en esto. La única ventaja comparativa que nosotros tenemos frente a esta situación, la única, es el número, la gente, la cantidad de gente, el elemento de que ellos son una pequeña cúpula que se está enriqueciendo y que está de manera sádica, como bien lo dijo el diputado Juan Guaidó en su intervención el día martes, se regocijan con el dolor de los venezolanos. Eso es sadismo puro desde el Estado del régimen. Nuestra única ventaja comparativa es el número. Entonces hay que organizar el número a la gente y para eso tú necesitas un mensaje claro, un liderazgo claro, una estrategia, organización y disciplina no violenta, que es lo que nosotros hemos predicado y tenemos que seguir machacando. ¿Y dónde está ese liderazgo? Pero no es verdad que las marchas, no es verdad que la protesta, no es verdad que nuestra disposición a manifestar esté agotada. La esperanza es una fuente de energía renovable día a día, en la medida que nosotros tengamos fe en ese futuro mejor que nos depara a los venezolanos si tenemos la responsabilidad y la madurez de organizarnos y la determinación y el coraje para nosotros, como en reiteradas oportunidades estos años, hemos salido una y otra vez a manifestar en contra del régimen. Y la confianza en el liderazgo, como estaba comentando Ana. Pero ¿dónde está el liderazgo, diputado? Porque ahora tenemos una unidad completamente fraccionada y que sigue teniendo diferencias. El lunes lo vimos, por ejemplo, cuando el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Omar Barbosa, dijo que reconocían al presidente Nicolás Maduro hasta enero. Y luego Voluntad Popular y Primero Justicia dijeron que no estaban de acuerdo con las declaraciones de Omar Barbosa, es decir, del Frente Amplio. Entonces sigue habiendo las diferencias, incluso ya trascienden al Frente Amplio Venezuela Libre, y eso lo percibe el ciudadano común, que no ve en la oposición un liderazgo, una estrategia clara para, bueno, ya ocurrió el 20 de mayo. El día más importante no era el 20, sino el 21, y hasta ahora no hemos tenido respuestas. Por lo menos el grupo de la oposición mayoritario, como usted lo dice, no ha tenido respuesta de su dirigencia. Bueno, los procesos sociopolíticos en general y en particular el de Venezuela son complejos, siempre han sido complejos. Yo creo que al mejor cazador se le va la liebre, creo que fue el caso del doctor Barbosa, creo que tuvo ese desliz. Pero eso no exime de la responsabilidad que tenemos entre todo el liderazgo de ponernos de acuerdo en un mensaje, en un liderazgo, en una estrategia, en un plan, en una ruta. Y eso al final yo creo que se hace tomando decisiones. O
sea, la toma de decisiones pasa por la madurez que tenemos que tener, o que debemos tener en el liderazgo para decir, oye, vamos a reunirnos para ponernos de acuerdo, al menos que no estamos de acuerdo. O sea, vamos a ponernos de acuerdo al menos en que no estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, pues entonces que la gente decida qué es lo correcto, cuál es la ruta correcta. Yo creo fervientemente, yo soy un demócrata, carta cabal, y creo fervientemente en el derecho de la gente a elegir. La farsa del pasado domingo no fue una elección, fue un fraude y nosotros lo denunciamos reiteradamente. Hoy en día es muy lamentable que voceros de comando, bueno, es lamentable que uno de los ex candidatos se haya reunido para darle legitimidad al régimen de Maduro y al gobierno. Pero el canalizador de es incluso tan o más lamentable que otros voceros de otros comandos de campaña, quiero decir específicamente del de Falcón, digan que van a interponer recursos ante el CNE y me imagino que después ante el Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, no es solamente legitimar a Maduro en el gobierno, sino al sistema como tal, a las instituciones del sistema, a un CNE que es espurio, fraudulento y que está subordinado a la ANC, a la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, un TSJ, un Tribunal Supremo de Justicia actualmente en Venezuela que es ilegítimo, que está subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces vas a recurrir ahí para dar una fe ante quién, ante la comunidad internacional que ya se pronunció previo a las elecciones y se está pronunciando ahorita, o ante la gente que en demasía, que en más de 80% decidió no ir a votar. Entonces nosotros lo que hemos visto acá es que efectivamente hay irregularidades y hay personas que quieren, o hay pseudo dirigentes que quieren, que se sienten contestes, que se sienten cómodos legitimando y con este estado de las cosas. Y nosotros buscamos no la legitimación, sino la superación, la trascendencia, la desobediencia. Y eso es constitucional. Eso es constitucional según la Constitución vigente, artículo 68, el derecho a la protesta, artículo 333 y artículo 350, que está en la Constitución, que mucho, y lo debemos rescatar porque está en la Constitución y algún liderazgo lo desprecia, pero la verdad es que no nos da el derecho, nos da la obligación, repito, obligación de desafiar, de superar, de combatir cualquier régimen, cualquier ley, cualquier acto que contraríe los valores democráticos y los principios que rigen las libertades republicanas que deben regir a toda nación y específicamente en Venezuela. Ya la unidad tiene estrategia para las próximas horas, ni siquiera los próximos días, que está esperando la gente pues, de respuesta de su dirigencia. Bueno, yo no puedo hablar en nombre de la unidad, como te digo, porque hasta los momentos, fíjate tú, la unidad transitó una estrategia electoral hasta hace no mucho, a través de una coalición denominada Mesa de Unidad Democrática. Sí. ¿Qué era eso? Una coalición electoral. Y tuvo su cenit, tuvo su pico de éxito en el año 2015, cuando en una elección nacional, con un mensaje nacional de cambio, pues tuvimos una victoria abrumadora mayoritaria. A partir de ese momento, el régimen decidió que no iba a ser elecciones libres, ni limpias, ni justas más nunca, y en una elección donde íbamos a ganar 18 gobernaciones, supuestamente, pues efectivamente se las robaron, hicieron cualquier cantidad de fraude y tenemos lo que tenemos. Y después, después pasó con la alcaldía y ahí hubo una fractura en la estrategia que se venía siguiendo desde la oposición. Hay quienes la denunciamos, mejor dicho, hay quienes hicimos nuestras críticas en las instancias que debemos hacer, en los partidos políticos, quiero decir, y por eso, y un paréntesis aquí, por eso es que es importante que personas de la sociedad civil se inserten en los partidos políticos como mecanismo de democracia o creen partidos políticos, se manifiesten. Y hago un llamado sobre todo a la juventud, a la sociedad civil organizada. Las democracias, además, no son solamente los partidos políticos, son fundaciones, son organizaciones de base, son asociaciones vecinales, son clubes deportivos, todos ese gran movimiento de tejido social que tenemos que volver a regenerar, rearticular, que saque lo mejor de nosotros como sociedad, pero también que se manifieste públicamente, activamente. Esto no es un problema solamente de los políticos. Ahora sí, los políticos tenemos que ponernos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo en una estrategia, en un liderazgo. Eso es lo que viene ahorita. Y yo creo que hacia eso está enrumbada la discusión esta semana, en la necesidad imperiosa de redefinir una estrategia donde el elemento fundamental es que tenemos la mayoría y las ganas de cambio, pero se necesita un marco, una regla de juego clara que le diga al país cuál es el país que nosotros queremos y las actitudes que debemos tener para conseguir ese país y el desarrollo de ese país que vislumbramos desde la plataforma unitaria. Es decir, predicar con el ejemplo y tener un nuevo, mejor dicho,
un liderazgo refrescado, un liderazgo emergente hoy en día, que en mi consideración debe ser producto de unas elecciones internas. Y unas elecciones internas que serán unas elecciones reales en realidad, porque yo creo que el 80% del país quiere efectivamente un cambio. Si nosotros hoy en día llamamos a, y esa es mi posición, si nosotros hoy en día llamamos unas elecciones internas de la plataforma unitaria, pues eso sería una grandísima manifestación de protesta en primer lugar. Y segundo, resolveríamos el problema de liderazgo, el problema de agencia, para enrumbarnos en ese país y seguir con constancia, con fe, con determinación, con coraje, con hidalguía, en la prosecución de ese país que todos soñamos y que estoy convencido que vamos a lograr. Bien, diputado, le agradecemos muchísimo que haya Gracias venido acá al estudio, el diputado Armando Armas. Vamos a hacer una pausa, amigos, volvemos en breve con más.